Buenas tardes. Estamos el día de hoy presentando a la profesora Beatriz Sánchez, que es estudiante de doctorado en la Universidad Única, donde está estudiando el doctorado en Tecnología e Innovación Educativa, y la vamos a escuchar con una ponencia sobre epistemología y educación. Adelante, profesora. Gracias, maestro Manuel. Pues buenas tardes. El día de hoy vengo a compartir algunos puntos esenciales sobre la epistemología, cómo afecta en esta actualidad dentro de las aulas, dentro de la práctica de nuestros docentes. Bueno, pues para comenzar voy a dar una breve introducción que es importante que yo mencione, que a nivel mundial y no solamente en nuestro país, es reconocida la importancia de la educación que nosotros tenemos para la formación de los ciudadanos como promotores sociales del desarrollo. Sabemos que una buena educación le permitirá a nuestros alumnos desarrollarse a lo largo de su vida, teniendo mejores oportunidades. En tal formación influye la participación de los docentes en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo. Y es importante resaltar que esa participación de los docentes interesa particularmente o nos interesa particularmente su praxis, en este caso la que se desarrolla dentro del aula, ya que ellos dirigen el proceso de enseñanza con la finalidad de lograr el aprendizaje de sus alumnos. Empírica y científicamente se reconoce que su actuación para facilitar el aprendizaje depende de su formación, esto es, de su formación académica a lo largo de su vida y de la información que ellos tengan. Ellos influyen positiva o incluso, me atrevería a decir, negativamente dentro de nuestros alumnos. Algunas posturas epistemológicas que quisiera rescatar es que el docente piense acerca de cómo se origina el conocimiento. Y definir qué es conocimiento, pues es realmente un término complicado, porque existen muchas posturas sobre qué es el conocimiento. En algunas de ellas, esas posturas pues ni siquiera acaban de definir claramente el conocimiento, ya que tiene diversos fundamentos, diversas características para unos y para otros. Entonces, es importante mencionar que nosotros debemos de reconocer el valor que éste tiene al momento de decidir qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer, qué medios vamos a utilizar y cómo vamos a evaluar ese aprendizaje. Uno de los autores que hemos encontrado y quisiera yo rescatar el día de hoy es el autor Aswer, que él muestra cómo diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje se sustentan en diversas teorías epistemológicas. Estas teorías son la espiritista, la racionalista o la relativista, con lo cual coinciden también Portland, Rivero y Martín del Pozo. Por su parte, también existen dos autores, en este caso Norris y Verwer, que muestran cómo la epistemología de las teorías educativas deben ser conocidas por los docentes si ellos esperan ser coherentes en su pensar y hacer en las prácticas del aula. Es decir, que realmente exista una congruencia entre lo que se enseña y entre lo que se practica en la vida diaria. Bueno, y es importante resaltar que las concepciones que una persona tiene acerca de algún tópico particular son difíciles de cambiar, sin embargo, se puede defender la idea contraria. Para ello es innecesario que el docente se sienta insatisfecho con lo que piensa acerca de lo que hace, que considere alternativas útiles para su transformación y que tenga alguna noción de cómo hacer la conexión entre sus concepciones previas y los postulados de teorías actuales aplicables a la educación. Algo muy importante es que se debe de asumir esta concepción epistemológica de los profesores con el sistema conceptual, desde el cual él juzga y toma decisiones acerca de cómo se origina y organiza el conocimiento. Es oportuno indicar que tal concepción varía según la noción de la realidad en la cual se parta. Un autor en el año de 1967 llamado Berger y también su compañero Luckmann tenían una noción acerca de la realidad que ha predominado por mucho tiempo, la cual decían ellos que se caracterizaba por considerarla objetiva, externa al sujeto cognoscente e independiente de él, lo que implicaba tener una visión única y absoluta del mundo, ¿no? Lo que ahora les decimos, lo que es verde para una persona puede ser roja para otra persona.
Y tal noción dominante se debe a que quienes han ostentado el poder del conocimiento y de la investigación de la política educativa y otras han defendido y promocionado esa visión del mundo en la sociedad a través de los diversos ámbitos del quehacer humano, entre ellos, pues el educativo, ¿no? Las teorías y las posturas epistemológicas pegan especialmente en la parte educativa. En el quehacer educativo de nuestros docentes, especialmente lo que se hace y se transmite dentro del aula. Entonces, es muy importante que el profesor, los profesores, las maestras, maestros que están frente a los grupos, ellos deban de poseer una noción objetivista de la realidad, conscientemente o no. Y esto va a permitir promover una praxis pedagógica acorde con tal noción. Pero si la realidad es para él una construcción del sujeto, los eventos de enseñanza y aprendizaje que facilitará se corresponderán con esa noción subjetivista y su praxis se dirigirá a facilitar la comunicación para la adopción de construcción y reconstrucción de nuevos significados a partir de las concepciones previas. Esto implicaría realmente para nuestros docentes que la adopción de una epistemología constructivista apoyada en el relativismo permita que esa teoría de la complejidad y el enfoque sistemático, en este caso sistémico, pues realmente repercutan como fundamentos en la práctica pedagógica, ¿no? Hay algo muy importante que mencionar, que la producción del conocimiento puede explicarse desde diversas teorías epistemológicas. Esto, un ejemplo, según los autores precipitados para los innatistas y racionalistas, el conocimiento se alcanza a partir de las capacidades o potencialidades con que nace el individuo. En cambio, desde el empirismo, el conocimiento se logra a partir de la experiencia, la realidad existe objetivamente fuera del sujeto cognoscente independientemente de él. Entre esos dos extremos surgió la síntesis como condición para producir el conocimiento en nuestros docentes. Entonces, quisiera yo compartir este cuadro en donde se marcan dos posturas, en este caso la epistemología y la teoría del conocimiento. En la primera, en cuanto a la parte de las relaciones, en la epistemología encontramos que es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, su origen y su naturaleza, buscando su veracidad. Como segundo aspecto, tenemos que tienen en cuenta factores de tipo histórico, psicológicos y sociales como base para determinar el proceso de conocimiento como justificable. En el segundo apartado encontramos la teoría del conocimiento, que es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento humano basado en estrategias para validarlo y justificarlo. Tienen en cuenta factores de tipo histórico, psicológicos y sociales como base para determinar el proceso de conocimiento como justificable. Es decir, que necesitan pruebas para poder justificar ese conocimiento, algo que sea tangible de observar, tangible de ver y de tocar incluso. También algunas diferencias en las que nos encontramos es que la primera es una que se centra en los fundamentos y métodos del conocimiento. Y la epistemología estudia ciencias más inmediatas, por ejemplo, la epistemología de las ciencias físicas o ciencias psicológicas. Y mientras que en la segunda es una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano. La teoría del conocimiento estudia la naturaleza del conocimiento general y prácticamente todos los filósofos han hablado de la teoría del conocimiento. Recordemos que todos estos filósofos que nos han podido compartir a lo largo de tantos años su conocimiento, pues difieren y claramente lo dicen. No existe como tal una postura, no existe como tal un término que se pueda decir a conocimiento, ¿no? El conocimiento es tan amplio que no pudiéramos definirlo claramente. Ahora, algo importante y a manera de síntesis y siguiendo esas ideas que he expuesto hace un momento, para Portland y Rivero las concepciones epistemológicas pueden ubicarse en dos posiciones. La primera es una absolutista que postula la existencia del conocimiento verdadero como absoluto, objetivo y superior, del cual se derivan dos formas, la racionalista y la espiritista.
La empirista, perdón. Para la primera, el conocimiento verdadero está en la razón formal y para la segunda, el conocimiento está en los hechos de la realidad. La segunda posición es relativista. En este caso, el conocimiento es el resultado de la síntesis entre los hechos y la razón formal, pudiendo adoptar una forma espontaneísta, activa o una investigativa, ¿no? Entonces es muy importante retomar estos dos autores y algo también importante que ellos sostienen es que en cuanto al relativismo se considera que la ciencia es una actividad social e histórica que construye conocimiento temporal y relativo, que cambia y se desarrolla permanentemente. Ahora, ¿cuáles de esas concepciones epistemológicas poseen conscientemente o no los profesores? Bueno, varios autores sostienen que predomina la concepción tradicional empirista objetivista, según lo expresan Ashworth, Portland, Rivero y Martín del Pozo, entre otros. Y retomando un poquito la parte de la sociedad posmoderna, pues la escuela en esta sociedad sigue siendo una institución moderna, transmisora de la tradición y agente de poder. Los términos escuela, educación obligatoria y posmodernidad, así como los significados socioconstruidos que proyectan los mismos, se reinterpretan social y colectivamente. El producto es uno de los agentes de control social más potentes que existe, no solo por su sutil modo de inoculación, sino fundamentalmente porque se inscribe entre los pocos que son de carácter obligatorio y a su vez el producto de estas condiciones posmodernas, como algo más que mera adquisición terminológica, se vive no solo de teoría sobre él, ¿no? Sino también de términos los cuales son inseparables de la realidad, de esa situación real, que se debe convenir en que si bien la andadura del primer término educación es amplia, la del segundo incipiente e incluso algunos se cuestionan la pertinencia de su uso y de su propia existencia. Y ahora, ¿cómo es enseñar en la posmodernidad? Bueno, pues este proceso de la posmodernidad es una filosofía antihumanista y en consecuencia individualista, que en el plano de la educación se dirime en la hegemonía de la tecnología, en la importancia del saber y del conocimiento, en la sociedad del futuro y en la necesidad de la innovación permanente. Esta parte de la posmodernidad se ubica en uno de los momentos históricos importantes para la evolución de la investigación. En esta corriente del pensamiento, ciertos filósofos confrontan sus ideas desde distintas perspectivas y posiciones epistemológicas para disertar acerca del conocimiento científico. De cualquier modo, este pensamiento ha sido protagonista de cambios sociales, de cambios históricos y culturales en los últimos siglos. Además, ello ha redundado en los aportes al enriquecimiento del acervo científico y cultural de la humanidad. Ahora, en cuanto al campo educativo, es muy importante que nosotros recordemos que puede ser idóneo para la promoción y expansión de las ideas asociadas a la posmodernidad. No obstante, aún se vislumbra cierta resistencia por parte de algunos educadores contemporáneos que apegados a una didáctica prescrita y tradicional, desestiman consciente o inconscientemente la posibilidad del ejercicio de una práctica educativa basada en esta corriente filosófica, ¿no? Y me atrevería en algún momento a decir que todavía estamos en una escuela tradicional, que nosotros como docentes enseñamos de la misma manera que a nosotros nos enseñaron a lo largo de nuestros estudios y que a pesar de que nos encontramos en una era de evolución tecnológica, muchos métodos los tenemos todavía arraigados y nos cuesta un poquito de trabajo cambiar el chip en ese sentido. Ahora, ¿cuáles serían estas implicaciones de la educación en la posmodernidad? Bueno, pues existen ciertas características inherentes a la condición posmoderna, la cual apunta hacia la edificación de una nueva sociedad en escenarios y personajes con identidad propia, pero para ello se debe revisar la estructura educativa, los procedimientos pedagógicos, los contenidos y todos aquellos elementos asociados al proceso de formación del nuevo individuo y de la nueva sociedad que ya está en construcción. ¿Y qué pasa con el profesor del día de hoy, no? ¿Qué pasa con nosotros mismos? Pues nosotros nos enfrentamos a un reto sumamente complicado, no imposible, pero sí llena de obstáculos. Y enfrentamos ese reto de pararnos frente a un aula llena de seres distintos, con antecedentes socioculturales, hábitos y experiencias diferentes.
¿no? Y yo creo que también eso es parte de lo rico de la educación, que somos mentes, humanos, que somos y que tenemos ideas totalmente pues diferentes a la del compañero o compañera de al lado, y que eso nos permite enriquecernos con las aportaciones de cada uno de ellos, ¿no? Y en el aula, ¿qué es lo que sucede? Que nuestros alumnos vienen de contextos totalmente diferentes, son grupos heterogéneos, y que muchas veces como docentes queremos que todos sigan el mismo ritmo y queremos que todos sean homogéneos, ¿no? Cuando la realidad es que es sumamente complicado. Ahora, nosotros como docentes debemos de tener esa sensibilidad de conocer, pues, cuáles son los parajes que han conformado el imaginario de cada uno de ellos, de nuestros alumnos, con el fin de hacernos preguntas. No dar las respuestas que él conoce y que tiene como ciertas, sino hacer en el aula un ambiente propio para el diálogo y la búsqueda conjunta de interrogantes, ¿no? Preguntarle para que él comience este proceso cognitivo y comience en este proceso de decir, qué es lo que necesito, hacia dónde voy. No solamente decirle el pizarrón, ¿de qué color es? Y darle la respuesta inmediatamente, verde, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, inmediatamente, pues nuestro alumno de alguna forma lo limitamos al que él comience con ese proceso de pensamiento más profundo, de un pensamiento más complejo. Ahora, algo muy importante ya para ir cerrando esta conversación, esta ponencia con ustedes, pues que nosotros como docentes no olvidemos que es importante hacer una flexibilización en nuestro pensamiento y en el pensamiento de nuestros alumnos, y a manera posmoderna elegir un collage de ideas, imágenes y ejercicios del pasado que sirvan para este propósito, ¿no? También lo tradicional no significa que no sea lo correcto, o que sea algo ya que pasó y que no me va a arrojar los resultados que yo deseo. Y por último, es importante que nosotros construyamos ideas fijas en el arte, desde la cultura, la política, la sociología, la antropología, y tomar en nuestras manos la apasionante aventura de la enseñanza, ¿no? Los profesores, de acuerdo a EFLAN, nos dice que deberíamos de concientizar a nuestros alumnos de la gran variedad de niveles de interpretación existentes, de los constantes cambios e influencias en los que está sujeto el entendimiento del hecho, de que esta flexibilidad del conocimiento resulta vital para la formación de un pensamiento creativo, ¿no? Y para poder mejorar nuestra práctica dentro del aula, nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje que día a día nos permite llegar a nuestros alumnos, conocer sus intereses, necesidades, escuchar las opiniones que ellos tienen al respecto de nosotros, ¿no? E ir formando esta parte del conocimiento y no limitar a nuestros alumnos en que solamente lo que nosotros les transmitamos, en lo que nosotros les podamos compartir en su vida diaria, es lo único que hay, ¿no? Ahorita afortunadamente contamos con infinidad de tecnologías que permiten un acercamiento de nuestro alumno a tener más respuestas, y no solamente, como hace muchos años sucedía, solamente quedarse con lo que el docente les compartía. Pues eso es todo de mi parte. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Perdón, compañero Manuel, parece que no lo escuchamos. Si pudiera activar su micrófono Perdón, y pasamos a la puse, sesión de puse el preguntas. No micrófono. se me preocupe. Decía que muchísimas gracias por lo que nos ha estado enseñando el día de hoy, esta ponencia, y como bien dice usted, en la dinámica educativa yo creo que hay que hacer charlas más que ponencias. Las charlas nos permiten generar un diálogo en el cual podemos estar aprendiendo muchísimo más, ¿no? Y justamente tenemos unas preguntas, dos preguntas que se le están generando. Esperemos, se las vamos a leer para que usted las comente, ¿no? ¿Por qué medios se conoce la verdad, profesora? Difícil y complicada respuesta, ¿no? Porque la verdad que ustedes tienen y la verdad que yo tengo, pues no es necesariamente la única y la absoluta. Pero quisiera retomar en ese apartado, pues,
algunos filósofos empiritistas que comentaron brevemente algo sobre esta cuestión. Bueno, ellos comentaron que en la experiencia es la única fuente, o que en este caso la experiencia es la única fuente del conocimiento, ¿no? Y mientras que para los racionalistas la fuente es la razón. Entonces, para algunos era la experiencia que día a día vamos ganando a lo largo de nuestras actividades, y para en este caso, para los racionalistas, pues la razón siempre será esa parte de la verdad, ¿no? Entonces, complicada pregunta, pero espero haber podido contestarla, maestro Manuel. Y ese es todo un reto, ¿verdad? Y todo un tema esto de la verdad, y que, pues, está asociada justo con la siguiente pregunta, porque, pues, la verdad también implica la producción del conocimiento, y nos preguntan, ¿qué es lo que se puede conocer? ¿Qué es lo que se puede conocer? Bueno, rápidamente le pudiera yo decir que podemos conocer todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? E incluso, pues, la actualidad nos ha permitido dejar de creer muchas situaciones, y la ciencia nos ha permitido ir más allá incluso de este planeta y conocer más allá de. Entonces, pues algo, y retomando a los idealistas en estas posturas epistemológicas, sí quisiera compartir pues que el espíritu solo puede conocer sus propias ideas, ¿no? El espíritu de cada uno de nosotros es quien tendrá estas propias ideas, y sin embargo los realistas nos dicen, alto, no es así. Ellos nos dicen que se puede conocer lo real, lo que existe, si está fuera de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, unos dicen que estamos adentro del espíritu, se puede conocer todo esto, y otros todo se puede conocer, todo lo que está afuera de nuestro espíritu. Entonces, también meternos en esta parte de la filosofía, tal vez para lo que usted lo comentaba yo hace un momento, puede ser blanco, para mí puede ser verde, rojo incluso, porque muchas veces en esta cuestión de definir términos, pues es complicado, maestro Manuel. Sin embargo, bueno, pues ahí están las dos posturas que nos dicen qué se puede conocer con la verdad y con la experiencia. Pues, muchísimas gracias, profesora Beatriz. Creo que nos deja muchas ideas. Justamente las aulas son ese espacio para la verdad y el conocimiento, y, pues, mucho de lo que nos ha compartido nos deja para seguir pensando. Le agradecemos muchísimo su ponencia y, pues, gracias. Tenga bonita tarde. Muchísimas gracias a ustedes, y gracias por el día de hoy por habernos acompañado. Gracias, maestro Manuel, que nos apoyó con la sesión de preguntas y respuestas. Pues me despido, muchísimas gracias, espero verlos pronto. Hasta luego. Hasta luego.